Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:07 de la mañana del viernes 9 de agosto. Comenzamos nuestro programa como cada día con Patricia del Río. Buenos días, Patricia. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos nuestros televidentes y oyentes de esta hora. Y como comenzamos en vísperas del fin de semana y se inicia el Festival de Cine, yo quiero recomendar una película que vi anoche. Es un documental extraordinario sobre el Perú que lleva el nombre de Identidad. Está en algunas salas comerciales y a partir de la experiencia de fútbol se entrevista a muchas personas, entre las cuales a ti no se puede ocultar, respecto de cómo somos los peruanos de hoy. Una buena recomendación para ir en familia este fin de semana antes de ver las películas del Festival de Cine. Además, Fernando, más allá de que salga yo, que es el detalle menos importante, uno sale emocionado y con confianza en su país. Así que en estos momentos de turbulencia de repente es bueno, ¿no?, darse un poquito de energía y de esperanza. Muy recomendable la película que han hecho estos chicos, que realmente está muy bien hecha. Identidad, para compensar un poco las rudezas de la vida política y de la vida judicial. Y para hundirnos directamente en estas rudezas, tomamos contacto con la abogada Juliana Loza, que es la defensora de Keiko Fujimori y que a las 9 estará presente en la audiencia de la Sala Penal de la Corte Suprema, que debe el recurso de casación presentado en beneficio de Keiko Fujimori y otras personas de su entorno político. Doctora Juliana Loza, buenos días. Muy buenos días, don Fernando. Buenos días, Patricia. Sí, quisiéramos, por favor, que expliquen en primer lugar al público en qué consiste exactamente este recurso de casación que tiene lugar después de que hayan habido decisiones judiciales en dos instancias diferentes, imponiéndole prisión preventiva de 36 meses a su patrocinada. ¿Qué significa, por favor, doctora, un recurso de casación y qué posibilidades ve usted que la Corte Suprema se lo conceda a su patrocinada? Un recurso de casación, don Fernando, es un recurso extraordinario que se presenta y sustenta ante la Corte Suprema. Recordarán ustedes que nosotros semanas atrás hemos sustentado ante la Corte, ante la Sala Penal Permanente, nuestros argumentos. Hemos sustentado los motivos por los cuales consideramos que la prisión preventiva que injustamente viene padeciendo Keiko, que se le impuso por 36 meses, debiera de ser revocada. El sustento de nuestra exposición se basó principalmente en la inexistencia del peligro de obstrucción a la justicia, motivo por el cual no hay razones para que ella se mantenga privada de su libertad. De acuerdo, de manera que usted cree que lo más probable es que los jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema concedan el recurso que usted ha fundamentado. Nosotros nunca hemos perdido la fe, siempre mantenemos la fe intacta en que en algún momento se haga justicia a favor de Keiko Fujimori. Lo único que esperamos y solicitamos a la Corte Suprema es que, atendiendo a las razones técnicas y jurídicas que hemos expuesto en el recurso, tanto escrito como en la sustentación oral, Keiko pueda recuperar su libertad el día de hoy lo más pronto posible. Uno de los argumentos fuertes para que Keiko Fujimori, Juliana, ¿cómo está? Muy buenos días. Para que Keiko Fujimori quedara en prisión fue la obstrucción a la justicia, como usted bien señala. Y eso ocurrió a partir de la declaración de un testigo de que se había intentado influir en las declaraciones de otros testigos para beneficiar a Keiko. En esa específica acusación, digamos, están involucrados los abogados. Usted decía, yo he pasado de la condición de abogada a investigada. ¿Cómo se está manejando eso? Porque termina haciéndose una suerte como de enredo alrededor de Keiko Fujimori, en virtud de que su defensa también está implicada en esta pesquisa, en esta acusación. Un enredo motivado por el Ministerio Público, lamentablemente, en esta investigación que pretenden a todas luces perjudicar a Keiko. Y me explico, las razones por las cuales a Keiko se le impuso la prisión preventiva está sustentada en la única declaración de un solo testigo protegido, que es el testigo protegido número 3, que declaró sin sustento y sin haber sido corroborado, menos sin que la defensa pudiera ejercer un control jurídico de su declaración a través de un interrogatorio conforme a ley. Este señor imputó a Keiko Fujimori que supuestamente, sin mencionarla incluso, él hizo referencia a que él tendría conocimiento que supuestamente se habría enviado un abogado a la región San Martín a poder captar a supuestos aportantes en sus declaraciones. No dijo quién, cómo, cuándo ni dónde había tomado conocimiento ni quién había dispuesto tal acción. En base a ese solo dicho, se utilizó para imponerle la prisión preventiva a Keiko Fujimori. Luego de ello, y ese es
el único sustento de la prisión preventiva, un grupo de abogados hemos sido implicados indebidamente en esta investigación. Y digo indebidamente porque no hay sustento para ello. Felizmente, el transcurso de estos 9 meses en el que viene desarrollándose la investigación preparatoria está permitiendo aclarar estas falsas imputaciones que inicialmente se impusieron en contra nuestra. Muchos de ellos ya han declarado que no existe en ningún momento ha existido y ellos nunca lo van a poder corroborar, por eso que ya están evidenciándose las declaraciones conforme a ley, que no ha existido obstrucción de la justicia, mucho menos amenaza de parte de nadie vinculado a Keiko Fujimori. Sin dudar de su capacidad profesional y por supuesto su calidad como persona, doctora Loza, yo le pregunto si en algún momento en que usted fue involucrada como investigada en este caso, se consideró no seguir defendiendo a la señora Fujimori. Sin lugar a duda, Patricia, yo debo ser muy clara y transparente. Vinieron muchas peticiones, muchos consejos de que por mi propio bienestar, incluso por mi seguridad, yo debiera de apartarme de la defensa de la señora Fujimori. Y déjame decirte, y lo digo al país entero, en ningún momento pasó por mi mente tomar esa decisión. Para ella no... Me he mantenido firme en seguir apoyándola y en seguir defendiendo, porque considero que en este caso la prisión preventiva que está padeciendo Keiko es totalmente injusta. Y en virtud de la conveniencia de la defensa de la señora Fujimori, más allá de la lealtad que usted manifiesta, que es absolutamente entendible, en temas de estrategia de defensa, ¿no era complicado que a los abogados que se les acusaba, justa o injustamente, de haber intentado cambiar la declaración de los testigos, siguieran defendiendo a la señora Fujimori? Si es que hubiera existido un mínimo elemento, Patricia, que hubiera evidenciado aquello de manera objetiva, sin lugar a duda hubiera sido yo la primera en dar un paso al costado. Aquí no lo hay. Lo único que existe es un intento fallido de perturbar el derecho de defensa de la señora Fujimori y de perturbar que ella se mantenga en este caso y que pueda ella recuperar su libertad. Y eso no lo podemos permitir. Le pedimos que se quede con nosotros un momento, vamos a una pausa, porque le queremos preguntar cuáles son los escenarios en los que se está colocando la defensa de la señora Fujimori en caso sea negada el recurso de casación. Volvemos en un instante. El karate demanda mucha exigencia física. Entreno hasta 7 horas diarias, entonces sí necesito rehidratarme constantemente. Es por ello lo mejor para dar mi 100% en cada entrenamiento, exigiendo mi cuerpo al máximo. Espore, hidratante oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Un país necesita un plan para lograr una economía competitiva que le permita ser líder en la región. Conoce el plan de nuestro país en Perú CEO Impact Summit, este 9 de septiembre a las 7:30 de la mañana en el Swiss Hotel Lima. Informes y entradas a la venta en joinas.com. Organizan El Dorado Pro Markets y RPP. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsweek. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada.
brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. ¿Te has preguntado cuánto representa el gasto por movilidad mensualmente o anualmente en tu vida? Vamos a poner un ejemplo. Las personas gastan en promedio 5 soles al día para ir a trabajar y regresar a casa. Eso significa 25 soles por semana. Pero ¿qué pasa si un día te levantaste tarde, no sé, por flojera o te demoraste un poco más en casa? Ese día tendrás que tomar un taxi para no llegar tarde. Lo que va a pasar es que gastes probablemente 10 soles más previstos a tu presupuesto, asumiendo que el taxi te cuesta 15 soles. Si lo multiplicamos al mes esos 10 soles, vamos a tener 40 soles mensuales adicionales. Te sigue sin sonar mucho probablemente, pero dale, trabájalo por un año. Vas a tener 480 soles adicionales a tu presupuesto. Con ese ahorro podrías ayudar a comprar los regalos de Navidad. Ordena tus finanzas y ordena tu vida. Siento que el humor es para todos. El peruano de por sí es gracioso. Nunca en un programa había escuchado que se hable de Aristóteles, de Freud y de Melcochita al mismo tiempo. Tú tienes que inventarte historias todo el tiempo. ¿Cuál es la derrota de Perú que más te dolió? Con Uruguay. El fútbol te lleva a eso. Somos todos recurseros. El emprendimiento surge de muchas cosas. La economía ha estado relativamente estable. La cocina es un proceso colectivo. ¿Qué suerte tiene de vivir en Perú? ¿Por qué? Porque en España no hay pescados y mariscos. ¿Cómo somos los peruanos? Y otras 3 personas de su entorno. Patricia del Río, tú le habías formulado una pregunta o querías hacerlo sobre los escenarios posibles en el curso de esta audiencia. Así es, está el escenario de que la señora Fujimori salga libre, que es el escenario esperable para su defensa, y no hay mucho que preguntar, supongo que en ese caso celebrarán, pero está el escenario en que se le niegue la libertad a la señora Fujimori. Doctora Loza, ¿cuáles son en ese caso las estrategias que ustedes están planteando? Sin duda alguna, Patricia, ese es un escenario no deseable para nosotros. De hecho, ni siquiera nos hemos puesto en esa posibilidad, pero sí debo decir algo muy claro. No vamos a descansar hasta obtener que se haga justicia para Keiko Fujimori. No vamos a descansar hasta que Keiko pueda recuperar su libertad y cese este abuso que ella está padeciendo. Ahora, existe la posibilidad de agotar todas las vías posibles, todas las vías jurídicas posibles que la ley y la Constitución nos amparan. Existe la posibilidad de que no se le dé libertad, pero sí se le reduzca el tiempo de prisión preventiva. ¿Esa es una facultad que tiene la sala? Sí, de hecho es una de las posibilidades que tienen los magistrados de la Corte Suprema también. Hay varias opciones jurídicas posibles. La que mencionas es una de ellas. Y en ese caso se cuenta el tiempo que ya estuvo en prisión. Así es, ya nosotras, en este caso Keiko, ya tiene más de 9 meses privada de su libertad. Señora Loza, por otra parte, un recurso de casación tiene que ver con la doctrina jurídica, con la jurisprudencia establecida, y de lo que se trata es de ver si las decisiones tomadas sobre su patrocinada corresponden o no con esta jurisprudencia. Por lo menos en uno de los casos se está invocando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted lo hace también sabiéndose, sin embargo, que la competencia de esta Corte ha sido impugnada por algunas personas del entorno de su patrocinada? Sin lugar a dudas, pero déjeme decirle, don Fernando, y ahí sí he sido yo bastante clara, incluso en pronunciamientos públicos desde el año pasado, que nosotros vamos a hacer valer todas las herramientas jurídicas a favor de Keiko Fujimori. Como abogada defensora de ella, tengo la menor duda de que jamás vamos a descansar en recurrir, y en este caso, a todas las instancias posibles para que ella pueda recuperar su libertad. Sin lugar a duda, aquí, dentro de toda la gama de vulneraciones que se ha realizado en contra de Keiko y el pronunciamiento que dio la Sala Penal Superior, que confirmó la prisión preventiva por 36 años, desatiende y se aparta a los pronunciamientos jurisprudenciales, no solo de la meses, ¿no? 36 meses, sino del Tribunal, 36 meses, sino del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Doctora Loza, ¿cuáles son las posibilidades de prisión preventiva? Me parece que son 9 meses y extendibles a 18 y 36. 18. Y 36 es lo máximo.
Así es. Podría ser, pregunto, porque no entiendo, o sea, me imagino que si dicen 18 meses, entonces la señora Fujimori que se quedaría solo 9 meses más en prisión, que no es poco, pero en fin. Pero se puede decir, le tocaba 9 meses y eso la haría salir inmediatamente, o el juez no puede apelar a un periodo de tiempo que ya se cumplió. No, a ver, hay que tener las cosas claras. Aquí lo que el Código Procesal Penal establece son plazos máximos. De hecho, nunca el Código le dice al juez, tú pones 9, 18 o 36. No son esos 3 los únicos plazos. O sea, de hecho, pueden poner prisiones preventivas por 1 mes, 2 meses, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15... el rango que los magistrados consideran necesario. No en todos los casos ponen los plazos máximos y de hecho no debiera de ser, porque siempre lo que debe primar es el plazo razonable más allá del plazo legal establecido. ¿Podría establecerse entonces hoy que la señora Fujimori tiene que quedarse 10 meses en prisión preventiva y sale el próximo mes? Nosotros esperamos en verdad que ella pueda recuperar su libertad lo más pronto. Sí, pero solo para saber si es una posibilidad. Es una posibilidad legal. Muy bien. Están abiertas entonces muchas opciones. Si se decidiese, como usted lo desea, naturalmente, como usted considera que es lo que corresponde, que debe ya salir, ¿sale hoy o puede pasar, como pasó con Ollanta Humala, que como era viernes dijeron que no era hora de oficina y lo hicieron esperar hasta el lunes próximo, mediando incluso un día feriado? Depende de los trámites en los establecimientos penitenciarios. Hay establecimientos penitenciarios como los cuales ella se encuentra que sí permiten trámites de exclusión los días sábados. Bueno. Y daremos cubrimiento aquí en RPP a esta audiencia de la Sala Penal de la Corte Suprema que comienza a las 9 de la mañana. Muchas gracias, doctora Jonah Loza. Recuerdo que usted es la defensora de Keiko Fujimori que enfrenta este proceso junto a Jaime Yoshiyama, Pierre Figari y el señor Mejía Leca. Son las 8:24. Patricia, pasamos a hablar de un tema completamente diferente, que es el de la situación de los migrantes venezolanos en el Perú. Hemos invitado para eso nada menos que al representante de la Oficina de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, que nos va a explicar cuál es la situación de estos más de 800,000 migrantes venezolanos venidos al Perú. Señor Federico Agusti, buenos días. Bueno, buenos días, Fernando. Buenos días, Patricia. Buenos días, señor Agusti. Queríamos comenzar pidiéndole que precise claramente, ¿se trata en general de todos los venezolanos que están bajo su competencia o solo aquellos que han pedido el estatuto de refugiados? Bueno, nosotros en efecto somos la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, pero por mandato del Secretario General de Naciones Unidas, junto con la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, estamos coliderando todo lo que tiene que ver con la situación Venezuela, es decir, aquellas personas refugiados, solicitantes de asilo, inmigrantes venezolanos que han tenido que salir o que han debido salir de Venezuela y muchos de los cuales se encuentran tanto aquí en Perú como en otros de los países de América del Sur. O sea que ustedes, ACNUR, Agencia de la ONU, los trata igual a quienes invocan persecución en razón de su libertad y los que simplemente salen sin invocar ninguna razón de este tipo. ¿El Estado peruano los trata de la misma manera que ustedes, igual a ambos sectores, a ambos grupos? Bueno, digamos que cuando hablamos de migrantes y de refugiados hay, si bien son personas, hay como son categorías diferentes que tienen estatutos diferentes y por lo tanto hay regulaciones diferentes. El caso del refugiado es una persona que básicamente no tiene la posibilidad de elegir salir o no, sino que escapa, huye de la persecución, del conflicto, de una guerra y por lo tanto volver atrás no es una opción. En ese caso entonces se aplican algunas normas internacionales y también nacionales. Hay una legislación aquí sobre refugiados que implica darle una cierta protección. Y la protección claramente tiene que ver con proteger, es defender a alguien de un posible daño, ¿no? Es decir, no volver atrás, no que esa persona no pueda volver a Venezuela. Con lo cual, en ambos casos, en el caso de Perú, se busca brindarles alguna respuesta, toda vez que en la situación tanto de migrantes y refugiados están en el marco de una enorme crisis, ¿no? Así que esa enorme crisis es la crisis más grande de la historia de América. No hay otro desplazamiento forzado tan importante como el que se está dando en Venezuela. Y por eso también la implicancia para los países de América del Sur, es decir, es una implicancia extraordinaria también. Además, tengo entendido que no existe un antecedente de un desplazamiento forzado que
que no haya sido provocado, por ejemplo, por una guerra, ¿no es cierto?, por un desastre natural. Lo que pasa en Venezuela sí es un atentado contra la democracia, pero no es un país en guerra como ocurre, por ejemplo, con la cantidad de personas que tienen que emigrar hacia Europa, ¿no?, de países que están destruyéndose, ¿no? Tal cual. La comparación justamente que mencionás, el primer desplazamiento más importante es el de Siria, el segundo es Venezuela. Y claro, las diferencias son evidentes, con lo cual, sin duda, es una situación absolutamente extraordinaria. Ya son más de 4 millones de personas las que han salido de Venezuela, y el impacto lo vemos en todos los países de la región, ¿no?, particularmente en Colombia y en Perú. ¿Cómo se maneja una realidad como esta? Está claro que por las condiciones como salen las personas de sus países, es decir, caminando como puedan, lo primero que van a hacer es llegar al país que tienen al lado, ¿no? Cuando la migración es distinta, es para buscar trabajo, ¿no? Como pasó, por ejemplo, en la época de los 80 en el Perú, se subía un avión y llegaba, pues, ¿no? No llegaba en masa atravesando una frontera, que es lo que tenemos ahora, o lo que vemos, por ejemplo, a todos los refugiados que intentan cruzar el Mediterráneo, que son situaciones dramáticas. Eso hace que lleguen todos normalmente a un mismo punto o a puntos muy específicos. ¿Cómo se maneja para que no se desborde eso en algunos países y que más bien se reparta un poco entre todos los que debieran ser solidarios? Tómese su tiempo, señora Agusti, por favor, para dar respuesta a esta pregunta después de una pausa en los titulares de la media hora. RPP, confianza por todos los medios. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. ¿Te has preguntado cuánto representa el gasto por movilidad mensualmente o anualmente en tu vida? Vamos a poner un ejemplo. Las personas gastan en promedio 5 soles al día para ir a trabajar y regresar a casa. Eso significa 25 soles por semana. Pero ¿qué pasa si un día te levantaste tarde, no sé, por flojera o te demoraste un poco más en casa?
ese día tendrás que tomar un taxi para no llegar tarde. Lo que va a pasar es que gastes probablemente 10 soles más previstos a tu presupuesto, asumiendo que el taxi te cuesta 15 soles. Si lo multiplicamos al mes esos 10 soles, vamos a tener 40 soles mensuales adicionales. Te sigue sin sonar mucho probablemente, pero dale, trabájalo por un año. Vas a tener 480 soles adicionales a tu presupuesto. Con ese ahorro podrías ayudar a comprar los regalos de Navidad. Ordena tus finanzas y ordena tu vida. Siento que el humor es para todos. El peruano de por sí es gracioso. Nunca en un programa había escuchado que se hable de Aristóteles, de Freud y de Melcochita al mismo tiempo. Tú tienes que inventarte historias todo el tiempo. ¿Cuál es la derrota de Perú que más te dolió? Con Uruguay. El fútbol te lleva a eso. Somos todos recurseros. El emprendimiento surge de muchas cosas. La economía ha estado relativamente estable. La cocina es un proceso colectivo. ¿Qué suerte tiene de vivir en Perú? ¿Por qué? Porque en España no hay pescados y mariscos. ¿Cómo somos los peruanos? RPP, confianza por todos los medios. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Son las 8:34, estamos entrevistando al señor Federico Agusti, representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Nos ha hecho saber que hay más de 800.000 venezolanos que han entrado al Perú durante los 2 últimos años, de los cuales 280.000 han pedido oficialmente el estatuto de refugiados. Y la pregunta que había quedado planteada es cuál es la coordinación entre la ACNUR que usted representa y la acción del Estado Nacional peruano, es decir, ¿qué tipo de coordinación hay entre la experiencia internacional de 70 años que ustedes tienen y la nula experiencia que tenía el Estado peruano? Porque nunca habíamos recibido en nuestra historia un tal flujo de digamos, personas venidas del extranjero forzadas por una situación, como ha explicado además, Patricia El Río, de violencia extrema. Además, estábamos preguntando también cómo hacemos para distribuirlos mejor, porque los receptores naturales son los países que están más cerca, y por eso nosotros tenemos tanta gente. Sí, efectivamente, bueno, varias preguntas. En primer lugar, claramente, como ACNUR trabajamos con el Estado. Nuestra idea es apoyar el trabajo que hacen los países, ni hablar países como Perú, un país de renta media, en todo lo que tiene que ver con lo que es los procesos de determinación de la condición de refugiado, pero también en garantizar que las personas puedan tener un mecanismo para poder ingresar
ingresar y recibir protección. Recién hablábamos, protección es proteger a una persona, defender a una persona de un posible daño. Eso es lo que se busca hacer con el caso de Venezuela. Tú mencionabas, en efecto, los números son elevadísimos y eso representa un enorme desafío para cualquier Estado, no solamente para el Perú. Así que también está en el trabajo de ver de qué manera ayudar en la integración, ¿no? Y quizás el ejemplo de los panamericanos es un buen ejemplo. Hay muchísimos venezolanos que han llegado en estos años, que se han integrado y algunos forman parte de los equipos nacionales, como en el caso del béisbol. Hace poco he estado con una familia que son todos taekwondistas que han competido a nivel internacional y nacional y que ahora abrieron una pequeña academia con la intención de poder compartir su experiencia de alta competencia con la sociedad acogida, es decir, con el pueblo venezolano. Hay muchas potencialidades que se puede sacar, entre comillas, provecho de personas que han tenido que salir, pero que han venido con una enorme capacidad. Estamos trabajando, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Salud y una organización de venezolanos, para ver de apoyar la reválida de los títulos de médicos, enfermeros y psicólogos, que hay una demanda insatisfecha dentro del mercado, digamos, de la salud aquí en Perú, y que hay muchísimas personas vinculadas al tema de salud que han venido y que pueden aportar ese conocimiento y esa experiencia aquí en el Perú. Porque el riesgo de si no se hace eso es que entren rápidamente en puestos de trabajo que son fáciles y que de pronto medio informales y que afecten solo un rubro. Entonces, en ese rubro la gente siente, probablemente con razón, que está perdiendo puestos de trabajo cuando está más bien dispersión en el buen sentido del término no se está haciendo. Pregunto para ver si es posible, porque algunas cosas pueden ser atentatorias contra los derechos humanos. Un país puede, por ejemplo, recibir migrantes y decirles, ok, vengan, pero no van a trabajar aquí porque tengo 20.000 médicos, pero en tal lugar no tengo ninguno. Entonces, te vas a esa zona y el Estado te va a pagar un sueldo, no sé qué, pero con ciertas condiciones. ¿Son potestades que pueden tomar los países? ¿Distribuir a la población migrante de acuerdo a las necesidades del país receptor? Bueno, yo creo que son políticas muy inteligentes, como planteás. En términos legales, en general, las personas que tienen su carnet de extranjería tienen libertad para moverse dentro del territorio, lo cual no obsta a que uno pueda direccionar, porque las personas vienen básicamente con la primera necesidad que buscan una vez que llegan al país, es poder tener algún medio de vida, de subsistencia, trabajar. Entonces, en todo caso, si uno puede orientarlos, por ejemplo, les puede ofrecer trabajo solo en determinadas zonas, ¿no? Y si lo hace claramente cualquier persona que viene, y nosotros hacemos monitoreos de protección, y en esos monitoreos, cuando se les consulta si está dispuesto a ir a otro lugar del Perú, todos te dicen que sí, en la medida que tengan la posibilidad de ejercer su profesión, ni hablar. Es un enorme beneficio. Y solo para recordar, un médico para formarse entre lo que es la educación primaria, secundaria y universitaria, son casi entre 18 y 20 años de formación. Es decir que como Estado estamos recibiendo personas con 20 años de formación listos para poder ser productivos en ese expertise que tienen. Con lo cual es una política muy inteligente poder direccionarlos hacia lugares donde eventualmente se requiera ese expertise, ¿verdad? Que es un gran problema en nuestro país, ¿no? Tenemos a veces a los profesionales concentrados, Fernando, en un solo punto, y hay otros lugares donde no encuentras especialistas médicos y, en fin, muchas otras profesiones, ¿no? Sí, en eso estamos tratando de trabajar para ver cómo direccionarlos, eventualmente a Loreto, a distintos lugares donde se requieren de esas profesiones y hay escasez. Y hemos empezado a trabajar en un programa piloto de 100 médicos, enfermeros y psicólogos con la idea de ayudarlos en lo que es la reválida de esos títulos, la colegiatura, y poder orientarlos hacia distintos lugares del país donde hay esas necesidades. Desde el punto de vista del financiamiento que es necesario para acoger a estos 800.000 venezolanos, ¿cuál es el papel de ACNUR y de la comunidad internacional en general? Hemos visto la conferencia que ha tenido lugar en Lima hace unos días, en donde se ha hablado de un gran plan para la reconstrucción. Pero ¿qué se hace ahora? ¿Qué fondos internacionales hay ahora para que no se haga a expensas del solo presupuesto peruano el esfuerzo financiero?
Bueno, en nuestro caso estamos, por ejemplo, en la frontera norte, en Tumbes, y ahí brindamos asistencia tanto en materia de alojamiento para aquellos que llegan y no tienen recursos, porque muchos tienen sus recursos o tienen familiares que los acogen en distintas ciudades, pero aquellos que no, que están en una situación muy vulnerable, tenemos algunos, en el caso de Tumbes, por ejemplo, 2 hoteles, tenemos unas unidades de alojamiento que están en la misma frontera para aquellos que están esperando sus tramitaciones. Sí, claro, está financiado por el ACNUR. Y también aquí en Lima, sin ir más lejos, financiamos y trabajamos con otras organizaciones, sobre todo las iglesias, que tienen lugares de alojamiento y apoyamos esos lugares de alojamiento en acondicionarlos o eventualmente colaborar con recursos para la comida o pagar para que alguna persona pueda hacer la gestión de sus albergues y trabajar luego dentro de los albergues con las personas que están para poder encontrar o ayudarlos a encontrar una salida laboral o un emprendimiento que les permita tener medios propios, ¿no? Aunque usted está acá como funcionario internacional, yo quisiera hacerle una pregunta relativa a su experiencia previa como responsable de migraciones en su país natal, que es Argentina, en donde hay más de 200.000 peruanos que son migrantes, y que si los sumamos a los que hay en Venezuela, etcétera, llegamos a una cifra comparable a la de los venezolanos acá. Solo en Estados Unidos hay más de 1 millón de peruanos. ¿Qué políticas tiene el Estado argentino para acoger a esos cientos de miles de migrantes que han recibido de otros países de la región? Bueno, la experiencia argentina indica de que la mejor política es darle igualdad de derechos. En la medida que los podamos documentar y brindar igualdad de derechos, las personas se pueden integrar más fácilmente y al integrarse forman parte de la sociedad. Quizás para tenerlo como dato, de los últimos 6 presidentes que tuvo mi país, la Argentina, 4 de ellos fueron hijos directos de un extranjero. El actual presidente, el presidente Macri, es hijo de un italiano. Es decir, que la integración indudablemente logra incorporarlos a punto tal de que quieren participar en la vida pública y terminan siendo presidentes de un país. Así que el brindarle acceso a derechos, el brindarle documentación, el que puedan tener la misma documentación que tenemos cualquiera de nosotros, a un extranjero que llega a nuestro país, es el mejor proceso para integrarlos. Y integrarlos implica, casi todos los estudios muestran de que los migrantes en el mediano y largo plazo terminan siendo un enorme beneficio para el Estado que los recibe. Entonces la idea es que esas personas se puedan incorporar, que puedan ser parte de nuestra sociedad, que puedan aportar su cultura y que puedan aportar también sus capacidades. Nadie más interesado en aportar su fuerza de trabajo que aquel que llega para poder pasar adelante, ¿no? Y la historia de América está hecha, parte de ella, en la historia de las migraciones. La pregunta que le voy a hacer ameritaría 3 programas, pero de repente me puede dar, aunque sea una pista de qué libro leer, porque uno creyó que la globalización, y de hecho ocurre, iba a borrar fronteras. Hoy día uno puede hablar, conversar, intercambiar información, incluso hablar horas con alguien que está al otro lado del mundo. Y nunca parecieran haberse cerrado tanto las fronteras entre países. Se construyen muros, se impide la entrada, se deja que la gente se ahogue antes de dejarla entrar a un país. ¿Qué pasó? Y nunca han surgido además tantos movimientos políticos nacionalistas que justamente repudian a los migrantes. ¿Qué nos pasó como sociedad? Es una buena pregunta y una buena reflexión. Mira, este año sacamos un informe que se llama Tendencias Globales, que muestra la situación de refugiados hasta el 2018. Y ahí surge que hay 71 millones de personas desplazadas de manera forzosa, más de 2 veces la cantidad de personas que tiene el Perú. Es decir, que lo que se inició, nuestro mandato se inicia luego de la Segunda Guerra Mundial, con la idea de que se iba a ser por 3 años para resolver un problema puntual, que eran los desplazados de la guerra, y claramente pasaron más de 70 años y hay más cantidad de desplazados ahora que lo que había luego de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que claramente hay algunas cosas que no estamos haciendo bien como sociedad internacional y por supuesto hay muchos esfuerzos, Naciones Unidas los hacen, los países los hacen, pero las crisis siguen existiendo. Y el tema es evitar de que se ponga en las sociedades el concepto de cerrar las fronteras cuando sabemos que cerrar fronteras implica mayor irregularidad, que las personas que salen desesperadas de sus países lo van a hacer de cualquier modo. Y tú mencionabas hoy las situaciones del Mediterráneo, por ejemplo. Las personas no tienen opción. Entonces el riesgo de perder la vida es un riesgo que tienen que afrontar, porque quedarse es perder la vida. Entonces, en ese concepto, claro, hay muchas cuestiones, entre ellas solidaridad internacional. Hay que trabajar de manera articulada entre todos los estados para encontrar una respuesta mucho más estructurada. Entre todos, distribuirnos parte de la carga del trabajo y encontrar soluciones duraderas para personas que lo requieren. Ojalá. Y mientras tanto, prevenir conflictos, ¿no? y solucionarlos. Que sea así. Yo quisiera pensarle que en
el Perú, de los 6 últimos presidentes elegidos que hemos tenido, 2 tenían 2 padres extranjeros. Y uno de ellos, Paniagua, 1, Kuczynski y Alberto Fujimori, 2, sin mencionar a los cónyuges, que creo que son 4 sobre 6 extranjeros. No sé, todas las últimas primeras damas han sido... Cónyuges, sí. ¿No? Y de los héroes nacionales, Miguel Grau, hijo de colombiano, Francisco Bolognesi, hijo de italiano. Muchísimas gracias, Federico Aunagusti, representante en el Perú de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una pausa y retomamos ampliación de noticias.